osteoporosis. Entonces, cuéntanos. Sí, ahorita comparto. ¿Ya se puede ver? ¿Estábamos bien? Sí, ya se puede ver. Bueno, pues en cuanto a lo que son las implicaciones renales en el metabolismo óseo mineral, digamos que lo más importante, bueno, lo que más va a tener participación en el riñón es con respecto al metabolismo de la vitamina D. Como sabemos, el colecalciferol puede venir o de la dieta o de la transformación en la piel, del hidrocolesterol al colecalciferol. Luego el hígado se va a encargarse de metabolizarlo a 25 hidroxicolecalciferol y en el riñón, más específicamente en las células del túbulo contorneo proximal, se va a encargar de su metabolismo a la forma activa. Bueno, puede tomar dos vías, a una forma inactiva o a la forma activa, ¿no? Que es la más, o sea, que es la importante, que es el calcitriol. Esto a través de la enzima 1-alfa hidroxilasa, que va a estar estimulada por la aparatormona por los niveles bajos de calcio y de fosfato. Y pues esta forma activa de la vitamina D va a promover lo que es la mineralización del hueso nuevo, al estimular la reabsorción de calcio y fosfato en los túbulos renales, de fosfato a nivel de túbulo contorneo proximal y de calcio a nivel de túbulo contorneo distal, apoyado igual de lo que es la aparatormona. Y va a estimular. ¿En dónde está el termostato del calcio? Es decir, ¿en dónde está el conjunto de células que reacciona ante la variación de los niveles de calcio, ante el Es en, descenso para volverlo a elevar? es en las paratiroides. Es en las paratiroides, claro. Es la paratormona la que es responsable. Entonces, cuando la paratormona opina que falta calcio, cuando la paratiroides opina que falta calcio, se libera paratormona, que a su vez estimula a la alfa hidroxilasa para que se sintetice calcitriol, que promueve, eh, ¿qué? Es lo que tú estás diciendo, ¿no? Cuando hay Sí, calcio exactamente. bajo, ajá, Ajá, va a estimular la reabsorción de calcio y fosfato en los túbulos renales y va a estimular la actividad osteoclástica y la restauración ósea. Pero esto va a ser para la remodelación. Al estimular la actividad de los osteoclastos y la restauración ósea es lo que va a dar, digamos así, como que más sustrato tanto de calcio y de fosfato para la creación de hueso nuevo. Y es más que ahora, nada esto es como. interesante porque está un poquito fuera del tema de riñón, pero les hace entender que el hueso no es de hecho un tejido inerte, sino un tejido vivo y en constante remodelación. Y normalmente no estamos acostumbrados a visualizar al hueso como un tejido en remodelación, pero lo es, tan lo es que un antropólogo puede saber, eh, examinando un esqueleto, a qué se dedicaba la persona, ¿no? O qué le ha pasado. Lo cual significa que la exposición, seguramente pueden saber si fuera zurdo o derecho y cosas así, pero puedes saber, mira, este era un carpintero, ¿no? Hay películas que usan este conocimiento, ¿no? Eh, pero creo que es más o menos del dominio público. Entonces eso significa que si tú sometes a un hueso, a una extremidad, a un trabajo específico, eh, esto va a remodelar al hueso de manera tal que va a tener cambios que son, comillas, permanentes hasta que dejes de hacer la actividad o se perderá algo de la remodelación. Y eso tiene otras implicaciones, por ejemplo, la columna vertebral también se adapta a la obesidad y luego tiene que remodelarse cuando se pierde el peso. Hay gente que tiene molestias en ese sentido. Es decir, la postura equivocada modifica la forma de los huesos a largo plazo. La tracción muscular hace crecimiento esquelético diferenciado. A ver, permítame un momentito.
¿Qué pasó? Perdón. Entonces, y esto ocurre porque hay un equilibrio entre el trabajo de los osteoclastos que van moviendo el calcio que está depositado y los osteoblastos que lo van volviendo a colocar, ¿no? Hay una movilización del calcio que explica por qué, incluso en pediatría, a veces cuando una fractura no queda muy alineada y consolida así, los ortopedistas lo dejan ser porque no importa, porque el tiempo se va a encargar de enderezar el hueso. De ese tamaño es el asunto, ¿no? Entonces hay un equilibrio entre síntesis o mineralización y reabsorción que tú estás poniendo aquí cuando hablas de la actividad osteoclástica y resorción ósea en el contexto de remodelación y no de pérdida de masa ósea. Y es cuando se pierde el equilibrio entre la reabsorción y la mineralización que el paciente llega a osteoporosis, ¿no? Entonces, pues la vitamina D promueve, o el calcitriol en este caso, o sea, de forma activa, promueve el depósito de hueso. Ok, sigue. Bueno, nada más algo importante que igual la paratormona es importante en la actividad osteoclástica, pero esto es más que nada, o sea, los osteoclastos no tienen receptores para la paratormona, sino los osteoblastos, y los osteoblastos secretan una serie de citocinas para la transformación de preosteoclastos a osteoclastos, y estos pueden hacer la resorción ósea, nada más como dato. Y otro factor que encontré leyendo artículos es el FGF23, que es secretado por los osteocitos, y este va a actuar como una, o sea, entendí como una hormona contrarreguladora, en el sentido de que cuando hay niveles elevados de calcitriol, pues los osteocitos van a secretar este FGF23 para inhibir a la 1-alfa hidroxilasa y detener pues la producción de calcitriol. No es, va a actuar como una hormona contrarreguladora. Y pues igual leí que, bueno, esto va a ser importante cuando se vea enfermedad renal crónica, porque dice que los niveles van a estar elevados y pues es lo que va a desencadenar una serie de eventos. Ya en cuanto a lesión renal aguda, que es el tema que corresponde hoy, en realidad no encontré nada porque pues o sea, el metabolismo mineral se ve afectado más que nada cuando ya es una enfermedad renal crónica. No Sí, sé sí, si sí, lo claro. parece. En la aguda no pasa nada. Es en la crónica cuando aparece el problema. No sé si lo presento de una vez o Pues espero sí, que de una vez, de una vez, de una vez. El tema de ok. hoy era ¿cuál? Perdón. La aguda, lesión renal aguda. Ah, pues deja, nada más ya nos dijiste que en la renal aguda no pasa nada o no pasa a largo plazo porque depende. Si no hay un daño renal permanente, entonces la capacidad del riñón para eh, transformar el calcidiol en calcitriol en respuesta a los niveles séricos de calcio se mantiene, Sí, ¿no? sí. Hasta que tengas pérdida definitiva de masa renal en forma significativa. Entonces, lo que ibas a contribuir hoy es, hoy no, lo vemos No, cuando veamos crónica, ¿no? Ok, exactamente, sí. sigamos entonces otra vez, demos la vuelta desde Sánchez Gutiérrez, si tienen algo que... ¿Cuáles son los otros dos temas? Crónica y déjenme ver Creo que había rápido. uno de síndrome nefrótico. Ah, y Sí, nefrótica, el entonces último hay es que síndrome verlas por nefrótico. separado. Ahorita podríamos contrastar aguda y crónica de alguna manera, pero si quieren lo podemos intentar. A ver, adelante. Empezamos desde Sánchez Gutiérrez, si tienes algo. Estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí. Bueno, pues como tal así, solo de la nefrona,
pues no encontré, entonces abarqué como que lo que podría ocasionar la lesión en lo que viene siendo la nefrona. Encontré que pues la lesión renal aguda se va a dividir en tres aspectos, que va a ser la prerrenal, intrarrenal y la posrenal, ¿no? Pues dependiendo de los lugares donde se va a dar la lesión. Si es prerrenal, pues se va a dar principalmente pues antes de llegar a lo que viene siendo a la nefrona, y va a ser principalmente pues por una disminución del aporte sanguíneo renal o por perturbaciones que puedan llegar a ocurrir en lo que son las fuerzas de Starling. En el caso de la intrarrenal, Un pues son poquito más anomalías que ocurren despacio, habla un poquito más lento, porque si no se te pierde la información. Ya no se te entiende con claridad. Bueno, en el caso de la lesión intrarrenal, pues van a ser principalmente por lo que viene siendo anomalías dentro de lo que viene siendo el propio riñón, que puede afectar tanto a vasos sanguíneos, al glomérulo, a los túbulos. Y luego tenemos la posrenal, que viene siendo por una obstrucción, principalmente está por obstrucciones en lo que es el tracto urinario, a partir de lo que viene siendo los cálices hasta la hasta la salida vesical, ¿no? En Y el caso luego, de además, la lesión renal aguda puede estar sola o puede sobreagregarse a un daño renal crónico preexistente, que también eso hay que entenderlo. Y también puede ocurrir la lesión renal en forma rápida o lenta. Generalmente la lenta es la que denominamos crónica, y la aguda, que habitualmente se asocia más a nefrotóxicos. Ese es que les tocó lo de los AINES, por ejemplo. Y es un super ejemplo porque ustedes no están para saberlo, pero tengo un pariente para cada circunstancia patológica en la vida. Entonces tengo un primo que se sometió a una cirugía, y en la cirugía le dieron ketorolaco o diclofenaco para el dolor, y fue una dosis. Y luego a los 3 días ahí andaba con estado confusional por uremia, y lo llevaron, no sabían que era por uremia, ¿verdad? Y lo llevan y le checan y tiene creatinina de 17 y potasio de casi 8, y Aina se muere como efecto secundario, idiosincrático por cierto, a un AINE, que eso es un ejemplo clarísimo de una lesión renal aguda intrarrenal, ¿no? Que existen y que por lo tanto hay que conocer para que uno sepa que ese riesgo está. Porque además su función renal previa era normal, y después de la diálisis mejoró, y su función renal posterior también es normal. Así que fue un evento agudo que AINES lo mata porque se tomó un ketorolaco. Para que sepan cómo esto es, por qué estamos viendo este tipo de cosas y por qué les tocó el póster que les tocó a los del equipo 1. Adelante, síguele. Ok, bueno, entonces como les había mencionado, en lo que viene siendo la lesión renal aguda prerrenal, pues se da principalmente por una disminución del flujo sanguíneo. Esto va a ocasionar que pues haya una disminución de la tasa de filtración y también haya una pérdida de lo que viene, una disminución de la pérdida de agua y solutos en la orina. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se van a mantener más concentrados, bueno, se van a quedar. Haz despacito otra vez, ya te estás yendo como gordo en tobogán, no queremos eso. Bueno, entonces esta disminución tanto de la tasa de filtración como de la pérdida de orina y de agua, va a producir lo que viene siendo una oliguria, que va a ser, al final, pues va a terminar dando un aumento de lo que viene siendo agua y los solutos. En el caso de solutos, había encontrado que creo que se llama azotemia. Azoemia o azotemia, sí, Ajá, según te lo azotemia. leas. Y entonces, también se mencionaba que cuando, en el caso de que la reducción sea demasiada, pues el flujo de orina puede interrumpirse por completo y a lo que se vendría llamando anuria. Ahora, algo que me pareció curioso dentro de esta parte era que yo pensaba que cuando disminuye el flujo sanguíneo, pues en lo que ocurre en otros tejidos es que se causa una hipoxia en los tejidos. Sin embargo, en el riñón no es así. Sí, sabemos que normalmente el gasto cardíaco que va al riñón es aproximadamente del 25%. Sí, pero Yo encontré. acuérdate que el consumo de oxígeno del riñón depende del flujo sanguíneo. Mientras Ajá, menos flujo, menos filtrado, menos reabsorción de sodio,
menos bombas de sodio-potasio ATPasa y menos requerimiento de oxígeno. Entonces hay una proporción más o menos lineal, que es lo que está en lo que les explicaba de la eritropoyetina, entre el flujo sanguíneo renal y el consumo de oxígeno. Es proporcional. Por eso el riñón no llega a hipoxia, porque simplemente pues chambea menos y ya está. ¿No? Llega menos agua, sangre, pues filtra menos, chambea menos, hasta que el compromiso del flujo sanguíneo renal es importante, es que acabas por estar impedido para sostener los procesos básicos celulares y entonces ocurre la necrosis tubular aguda, que es el daño renal agudo prerrenal más grave. Antes de que ocurra eso, pues como hay menos flujo, habrá menos filtrado y habrá menos excreción y tendrás retención de azoados o azoemia o azotemia, que tiene además, como habíamos dicho en la clase anterior, un perfil específico en donde vas a tener primero retención de urea y nitrógeno ureico y posteriormente de la creatinina, y por eso es que existe la proporción BUN-creatinina que se utiliza para evaluar si un daño es prerrenal o no. Y esto es relativamente independiente del gasto urinario, aunque tienes razón al decir que en general el compromiso de la perfusión renal va a ir acompañado de una disminución del gasto urinario. Pero cuando tienes oliguria clara o anuria, estamos hablando de un compromiso muy importante de la perfusión renal, que nos pone en riesgo de que el aporte de sangre y oxígeno no alcance ni para las demandas de función celular básica más allá del filtrado o de la reabsorción, más allá de la reabsorción, lo cual conduce a daño isquémico renal, pero solo es hasta que la perfusión es muy grave. Síguele. Pues sería complementarnos lo que dijo, que es, pues como usted lo dijo, a medida que va disminuyendo este flujo sanguíneo, pues la cantidad de cloruro de sodio filtrado pues va a disminuir, por lo que pues las células de la nefrona o las células epiteliales van a requerir menos cantidad de energía y por lo tanto van a disminuir el consumo de oxígeno. Y yo por eso encontré que como que el rango en el que se encuentra para que no haya daño en las células va a ser aproximadamente, de este 25% del gasto cardíaco, tiene que haber por arriba del 20 al 25% de este mismo, ¿no? Es cuando no se da el daño. En caso de que ya disminuya por debajo de este porcentaje, entonces cuando las células ya se van a empezar a volver hipóxicas. Y ya pues, y si no se llega a tratar, pues esta lesión renal aguda se va a transformar en una lesión renal aguda intrarrenal, que es la que tenemos aquí. ¿Qué pasó? Claro. Porque no es lo mismo que falles en la excreción de productos nitrogenados porque tienes un aporte comprometido, pero oxígeno suficiente, comillas, a que tengas ya pérdida o lesión celular renal, en cuyo caso ya se cambia o se suma el daño intrarrenal. Hablando de la hipoperfusión, ahora hay que recordar que el daño renal agudo intrarrenal habitualmente no lo ligamos con hipoperfusión, lo ligamos con nefrotóxicos o con depósito de inmunocomplejos, como ocurre en la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Aquí estamos hablando de otro. La necrosis por isquemia renal grave es el punto último de la prerrenal, y tienes razón en ese sentido, es cuando la prerrenal se convierte ya en lesión renal celular, más que disfunción, lesión, pero lo más habitualmente ligado a esto es la lesión intrarrenal por procesos inflamatorios o tóxicos que afectan al glomérulo. Adelante. Pues continuando pues como con lo que usted comenta, pues se va a dar principalmente al intrarenal por dos causas, que viene siendo una glomerulonefritis, principalmente dada por, esto viene siendo después de una infección, principalmente por estreptococos del grupo A, y la lesión dice que, bueno, esta lesión puede llegar a tener lugar después de una a 3 semanas después de que se infecta alguna parte del organismo, y a medida que se van produciendo los anticuerpos contra los antígenos, van a ir reaccionando entre sí mismos y lo que van a hacer es que van a formar un inmunocomplejo insoluble, por lo que va a quedar atrapado en el glomérulo. Se menciona que principalmente se queda atrapado en lo que es la membrana basal, y después
como resultado, pues muchas de las células del glomérulo van a comenzar a proliferar para compensar esta filtración. Y también se mencionaba que un gran número de leucocitos pueden llegar a quedar atrapados dentro de los glomérulos. Entonces esto iba a hacer que como que se bloqueara la filtración. Y al no bloquearse, pues y en caso de los que no se bloquearon, llegaban a ser excesivamente permeables. Entonces esto permitía que tanto eritrocitos como proteína pasaran ahora el filtrado y llegaran hacia el glomérulo. Y pues esto podría producir un cierre total del riñón porque pues está inflado el glomérulo, no va a filtrar y lo que filtra va a ser pues proteínas grandes, ¿no? Que como vimos en clases pasadas, pues no ocurría. Entonces, una vez que pasan esas proteínas grandes, pues van a empezar a tapar los conductos. Y también tenemos el caso de necrosis tubular aguda, que se da principalmente por dos razones, tanto por una isquemia como por toxinas o medicamentos. En el caso de la isquemia, pues íbamos a tener que las células empezaban a morir y entonces se desprendían de los túbulos y empezaban a hacer como que un taponamiento dentro del túbulo. Y también encontré que van a empezar a fallar estas células, se va a producir una pérdida de la polaridad celular. Y eso es porque ya la distribución de lo que viene siendo las proteínas de membrana va a cambiar o van a empezar a fallar. Y esto iba a hacer a que mayor cantidad de sodio llegara hacia los túbulos distales. Al llegar hacia los túbulos distales, pues lo que es el mecanismo de retroalimentación tubuloglomerular iba a reaccionar con una mayor vasoconstricción a través de la liberación de renina, que activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona con la angiotensina 2 y produce vasoconstricción. Y en el caso de la necrosis por toxinas o medicamentos, pues las sustancias iban a lesionar lo que viene siendo el epitelio y iban a causar la muerte de algunas de las células. Entonces estas células se iban a desprender y también iban a obstruir los túbulos. De igual manera podían expresar citocinas y moléculas de lesión que iban a reclutar mayor cantidad de leucocitos que igual iban a taponear estos túbulos. Y también algunas de estas iban a obstruir la luz y aumentar la presión intratubular, por lo que también disminuían el filtrado glomerular. Y en algunos casos también encontré que se podía dar lo que viene siendo el filtrado glomerular, una vez que se filtraba, podía volver hacia, como que se iba de vuelta hacia lo que viene siendo el intersticio y podía producir un edema intersticial y un aumento de la presión intersticial y un daño en el túbulo. Eso en posrenal, ¿no? Ajá. Era parte de intrarrenal, pero luego llegaba posrenal. Es Tan que, como es que que lo de llegaba. intrarrenal es complejo. Yo más bien concibo lo intrarrenal como lo tóxico, porque tanto la prerrenal acaba por causar daño a las células renales como la posrenal lo hace, pero el origen es diferente. En cambio, el que, no sé, decidió que gordito no más y se puso a hacer ejercicio físico e hizo rabdomiólisis y entonces vinieron estas proteínas y le taparon el riñón, o el que tiene depósito por inmunocomplejos en el contexto de una infección de una infección por estreptococo, o el que se comió unos hongos que no debería, estos tienen una lesión, o la amicacina usada en forma irresponsable, qué sé yo, estos tienen un daño renal específico que no deriva ni de obstrucción ni de falta de flujo. Entonces es como exclusión. En cambio, la necrosis tubular aguda, pues sí, claro, es intrarrenal por definición estricta, pero su origen es prerrenal. Le faltó riego al riñón. Y sí, lo que acabas de decir de la obstrucción al flujo del urinario acaba por incrementar la presión en los túbulos, lo cual aumenta la presión en el ACGN, lo cual hace que el agua se fugue al intersticio y entonces esto cause lesión y cicatrización. Pues es cierto, pero el origen último es posrenal. Entonces, como para ver por dónde están pasando las cosas, porque en última instancia la fisiopatología se trata de entender los fenómenos, ¿no? Solo para explicar por qué de alguna manera estoy como que luchando un poquito en contra de lo que estás presentando, lo cual es verdad, pero como categorizarlo en función de vamos a visualizar, porque entonces lo que tengo que hacer para resolver el problema es diferente, porque por un lado es echar agua, por el otro lado es restringir el agua y hacer que esa piedra se destrabe, y por el otro lado es ver cómo hacemos el trabajo que el riñón ya no puede hacer en lo que se repara, si es que eso llega a ocurrir. Síguele.
Y en el caso del porrenal, pues ese es más simple porque se debe solo a obstrucciones eh, de lo que viene siendo de los cálices para abajo, tanto una, por ejemplo, obstrucción vesical o de la uretra, y encontré que en caso de, principalmente va a ser, la lesión renal aguda va a ocasionarse por la obstrucción bilateral, ya que si se da en unilateral, pues el otro riñón va a compensar la filtración, va a aumentar el tamaño del, bueno, va a aumentar la diuresis, y pues no va a provocar, no va a haber tanto esta lesión, ¿no? Sin Bueno, embargo, sí va si a haber, se ojo, mantiene ojo, prolongada, sí va a haber una lesión. Yo soy fan de la precisión. Sí va a haber una lesión en el riñón que está obstruido. Lo que no va a haber son repercusiones en las sustancias que nosotros podemos medir en pruebas de laboratorio. Entonces, la función renal, comillas, definida como la creatinina sérica y la urea y estas cosas, y la tasa de filtrado glomerular calculada, esa no se va a ver afectada porque con un riñón te alcanza. Pero ciertamente que el riñón que está atorado, tapado, sí va a tener lesión, sí va a perder capacidad funcional. Lo que pasa es que el paciente en su conjunto, al sujeto en su conjunto, no va a perder suficiencia de la función renal, lo que se va a quedar es con menos respaldo, ¿no? Pero entonces eso de cuando la obstrucción urinaria es unilateral, no compromete la función renal, bueno, pues depende a quién se lo preguntes. Si se lo preguntas a la creatinina sérica, es decir, a la sangre, pues no, no la compromete, pero si se lo preguntas al riñón que tiene la piedra atorada, por supuesto que sí está pariendo chayotes ese riñón. ¿Sí ves la diferencia? Sí, sí, sí. Entonces, nomás para que... Y tienes razón en lo que dijiste, va, pero solo para visualizar, porque es una urgencia tremenda destrabar esa piedra, porque finalmente quien forma una piedra formará varias, y quien forma una piedra en un riñón la puede formar en ambos, y entonces estamos hablando de un proceso que te está llevando poco a poco en el camino de la insuficiencia renal crónica terminal. Entonces uno tiene que tener muy claro, sí, que no me voy a guiar de la creatinina y de la urea porque representa la función renal sumativa de los riñones que el paciente tenga. Ya ves que hay quien tiene 3 o 4. Tuve una compañera que tenía 4 riñones. Y en cambio, nosotros podemos suponer todo lo que le está pasando al riñoncito de la foto, esté la creatinina como esté. Y entendemos por qué es una urgencia resolverlo más allá del dolor que esto causa. Síguele otra vez. pues yo creo que hasta ahí terminaría. Pues bueno, adelante porque ya nos llevamos 25% de la clase. Solís, ¿tienes algo de intersticio que no haya sido dicho? ¿Está Solís? ¿Andrés Solís está o no está? No, no está. De intersticio creo que ya nos dijeron, ya dijimos mucho. Quizás el impacto mayor para el intersticio se encuentra en la insuficiencia renal aguda de etiología postrenal, por lo que ya nos habían dicho que entonces la dificultad para sacar, para desfogar el filtrado que se encuentra en los túbulos aumenta la presión hidrostática en estos, lo cual hace que haya fuga de líquido de tercer espacio, lo cual genera daño a nivel intersticial, que genera cicatrización, y esto es lo que explica por qué el paciente que tiene obstrucción renal, el flujo renal en forma recurrente, acaba por perder función renal. Entonces con intersticio no tenemos mucho. En término agudo, lo que va haciendo son daños leves que habitualmente no comprometen la función renal en forma significativa. Esto va generando suma de problemas. Recordemos que cuando hablamos de litiasis renal, yo les dije que en Yucatán la causa número 1 de insuficiencia renal crónica terminal en pediatría es la litiasis y no la malformación, como dicen los libros. Y eso tiene que ver con la prevalencia de litiasis y con el hecho de que cada evento de obstrucción urinaria genera una lesión que se va sumando en el tiempo hasta que el acúmulo de estas lesiones conduce a la insuficiencia renal crónica, que es tema posterior.
Sí, doctor. La verdad no encontré como algo muy específico que me hablara, por ejemplo, de algún daño no sé, de las células del endotelio o algo por el estilo. Encontré más un artículo que decía que, por ejemplo, hay algunos mediadores vasoactivos, fármacos, que ya vimos que son nefrotóxicos o agentes diagnósticos que pueden estimular una vasoconstricción intrarrenal intensa, a su vez pueden inducir pues esta hipoperfusión glomerular. Doctor, no hice o sea, una infografía porque como que no, sentí que no tenía una información, o sea, como que muy buena del todo. Entonces, No, eh, pero tienes la diapositiva de la vez pasada. bueno, sí la Porque tengo. cuando empezaron a hablar por tu compañero de que se salen proteínas, los inmunocomplejos que están grandotes y entonces obstruyen, y entonces el por qué los inmunocomplejos son un problema que comprometen la función renal, yo la verdad es que sí vi, no esta, la anterior, esa, esa, ahí en medio, hazla más grandecita, más Ok. grande, más, ahí. ¿Esta? Ok. Sí, pero la parte de donde está, es esa, donde está la caricatura. ¿Por qué? Porque ahí estás mostrando como fenestraciones y estas patitas, podocitos, ¿no? Claro, sí. Que tienen las células, estas células que tienen sus piecitos que van agarrando, y cómo esto hacía. Y luego lo otro que está un poquito más arriba, no me acuerdo, esto que está en azul. La lámina basal, ¿dónde está tu pin? No, ¿dónde está tu pin rojo? ¿Dónde está tu alfilercito? Ok. ¿Acá? Allá. Ajá. Entonces, cuando uno mira esto, es muy fácil entender por qué si tenemos un inmunocomplejo es la inmunoglobulina unida a su proteína y eso está flotando en la sangre. Y si está flotando en la sangre va a pasar por el riñón. Y si pasa por el riñón va a llegar al glomérulo y si llega al glomérulo se va a filtrar para que luego nos regresen lo que necesitamos porque ya habíamos dicho que la barrera de filtración funciona de esa manera. Esencialmente saca todo lo que pueda pasar por ahí y luego regresa el resto del riñón posterior a la barrera en el túbulo contorneado, el asa de Henle y el túbulo en la médula y todo esto va jalando lo que nosotros queremos regresar, a veces por transporte con sodio y luego vamos a tener el movimiento del sodio con la sodio potasio terciario. Todo eso ya lo habíamos visto. Entonces, si yo visualizo, por eso me gusta que traigan fotos o diapositivas, además las que ustedes les permitieron entender, porque esas son más explícitas para los demás compañeros. Entonces, si uno mira esta imagen y dice, ah, claro, si tengo muchas proteínas de tamaño medio, probablemente se van a depositar, si tienen la polaridad correcta, en este colador, porque finalmente este tubito fenestrado con los podocitos y la lámina basal acaba siendo un colador muy especial, pero un colador. Si tenemos muchas proteínas que no deberían de estar allá, podrían depositarse y tapar los huequitos. Y si tapan los huequitos, entonces no hay filtrado. Y por eso es que los pacientes, porque esto es lo que pasa con la glomerulonefritis post-estreptocócica. Y el paciente deja de orinar. Y entonces aumenta la presión en el glomérulo y entonces hay ruptura de la pared glomerular y entonces es por eso que lo poco que sale es con sangre. Y por eso los pacientes que tienen glomerulonefritis aguda, secundaria de infección, pues tienen hematuria. Y si uno se va a la rhabdomiólisis y la insuficiencia renal secundaria, pues también. Entonces, yo creo que sí tenías algo, pero lo dijeron, pero no importa, para eso estoy yo acá, lo dijo tu compañero al principio, bueno, hay depósito de inmunocomplejos que puede impedir la función renal en forma de insuficiencia renal aguda e intrarrenal, y este fenómeno ocurre justo en la barrera de ultrafiltración, y justo por las características de la misma. ¿Sale? Entonces ya está. Siempre sí traía su Ok. infografía. Lo que sí, o sea, lo poco que encontré era lo de la glomerulonefritis membrano proliferativa, que era una inflamación de las células responsables del filtrado renal. Pero, o sea, yo pensé que iba a encontrar algo como más específico, o sea, porque me dicen del filtrado renal, pero bueno, yo no sé, os digo del endotelio, de la membrana basal, de los podocitos, ¿no? Entonces no encontré como algo súper específico.
pero No, pues sí, porque o sea, no que lo una... vas a encontrar declarado en el texto. Esto hay que entenderlo. El problema es que Ok. muchas de las preguntas que nosotros estamos planteando no vienen textuales en los libros. Hay que entenderlo, hay que deducirlo. Pero ya lo hicimos, ahí Ok. está. Por eso no encontraste casi nada. Vargas, Sheila. Pues doctor, en mi caso, yo igual me había centrado como que para dividir, bueno, según las etiologías que encontrábamos, pero pues siento que también ya se estaba platicando, porque al final de cuentas pues es lo mismo, o sea, darnos cuenta que pues va a haber una disminución en el filtrado pues glomerular, y pues de ahí a luego va a ocasionar que haya esa disminución pues en la absorción y en la secreción también. Entonces pues, no sé si se vuelve a mencionar o... Pero Básicamente, tú estás diciendo, perdón, pero estoy mandando una información que urgía, pero si estoy escuchándote bien, ya regreso con ustedes. Estás hablando del prerrenal, eso ya está bien dicho, ¿no? Hablemos de las otras. Pues, por ejemplo, del intrarrenal, lo que había pues encontrado era más o menos esto, que nos daba como que 3 causas importantes que saber. Por ejemplo, a nivel vascular, nos decía que podían ser cambios del glomérulo, y nos decía que, como habíamos mencionado con anterioridad, por ejemplo, en insuficiencia prerrenal, había la mención de la endotelina. Entonces nos decía que esta se iba a expresar y a su vez iba a disminuir también la presencia del óxido nítrico. Entonces, pues eso ya vamos a saber, no va a haber una mayor vasoconstricción, pero va a haber una menor vasodilatación, provocando que haya a su vez una disminución en el ATP, pues porque se está disminuyendo el oxígeno, se están disminuyendo los procesos oxidodependientes. Entonces, pues esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a entender así que esto va a ocasionar que se detengan bombas importantes para esta absorción, porque dependen de esa energía. Entonces, por ejemplo, la bomba sodio-potasio, pues se va a detener por esta falta de... Entonces, eso nos llevaría a una isquemia y progresivamente pues a la necrosis, porque nos decía que la intrarrenal, pues la mayor causa era la necrosis tubular aguda. Entonces, pues ya de ahí nos mencionaba también que pues provocaría lesiones focalizadas, que era lo que se íbamos a denominar parches. Entonces estos parches iban a ser segmentos dañados que pues van perdiendo cada vez más la característica de poder funcionar tanto para los procesos de reabsorción y secreción, que iban a ser posteriores a la filtración y pues futuramente a la excreción, ¿no? Entonces, de ahí también nos mencionaba que esto podía ocasionar, venía con la segunda teoría, que habla a nivel de la obstrucción tubular. Luego de tener los parches, nos decían que estos iban a comenzar básicamente como que a desprenderse, ocasionando que la luz del túbulo iban a comenzar a formarse unos a los que se le denomina detritos celulares, pues que básicamente son estos acúmulos de todas las células que sufrieron necrosis y se fueron liberando. Y pues conforme vayan aumentando estos en el túbulo, el túbulo pues se va obstruyendo, pues ya que no se va a tener el mismo paso que se tenía posterior a la filtración, lo que provocaría pues un aumento en la presión de la misma. Y pues recordemos que lo normal es que la presión en el glomérulo debería ser mayor, pues para que el filtrado sea de manera pasiva. Mayor en los vasos que en los túbulos para que el agua salga. Sí. Exacto. Y si aumentamos la presión en los túbulos, se pierde el gradiente de presión y entonces el agua ya no sale. Ya no sale, sí. Entonces, pues esto iba a ocasionar también que, bueno, nos mencionaba que las zonas más vulnerables a estos cambios fisiológicos iban a ser el túbulo proximal en su segmento 3 y en la rama ascendente del asa de Henle. Entonces, lo que iba a ocasionar es que se tenía que disminuir la reabsorción, sobre todo nos decía del sodio, y además se iba a tener una fuga de este filtrado. Y esto ocurre por los espacios en donde se desprendieron las células, pues lo que permite que se escapen sustancias que pues posteriormente deberían secretarse o reabsorberse. Que se pierda el control de que se reabsorbe y que no se reabsorbe. Que no se reabsorbe, sí. Y pues finalmente se tenía la última teoría, que era conocida como el daño oxidativo, en donde el proceso de isquemia pues va a incluir la pérdida de la polaridad y de la integridad, lo que iba a provocar la formación de las adhesiones aberrantes, las cuales se dan por una lesión en los citoesqueletos de actina. En esto lo que va a ocurrir es una translocación de las integrinas a la zona apical. O sea, nos decía que pues imaginemos que esas son una especie de imanes, ¿no? Que deben estar normalmente en la región basal y lateral entre célula y célula. Entonces, si esos imanes se translocan a la zona apical, como nos dice, pues esos imanes iban a producir que que se vayan a comenzar a atraer y estos detritos que habíamos mencionado, pues se peguen.
y al igual que sustancias, y pues esto va a ocluir aún más la luz del túbulo que pues ya se estaba teniendo. Y posterior a ello sí va a tener la alteración hidroelectrolítica, porque va a haber un desbalance en donde se van a formar más poros, más salida de sustancias, y pues por consiguiente no va a haber de nuevo la correcta reabsorción y secreción a nivel de los túbulos. Correctísimo. Y pues finalmente nos decía que era lo que estaba, creo, mencionando Sebastián, que era lo de que se va a tener un escape retrógrado, y esto es ya que, como no tenemos el mismo paso fluido ni la misma presión que pues se debería tener, pues todo el filtrado de cierta forma, digamos, como que se va a regresar a la circulación renal, siendo como resultado final de todo esto, pues una disminución de la tasa de filtrado glomerular, y pues eso es todo lo que, pues ya la visión que tendríamos de qué es lo que está ocurriendo. Perfecto. Y pues, nada que decir, está perfecto. Erika, ¿tienes algo más? ¿Está Erika? Sí, Erika. Sí. ¿Tienes Bueno, algo? Realmente fue todo lo que ya comentaron mis compañeros, que bueno, se reduce el flujo sanguíneo renal, disminuye la tasa de filtración glomerular, aumenta la presión oncótica y disminuye la presión hidrostática del capilar. Y pues las acciones de la angiotensina dependiendo de la etiología de la falla. Claro. Bueno, produce vasoconstricción en ambos lados de las arterias, tanto aferente como eferente. Recordemos que la falta de volumen reduce la perfusión glomerular para que se retenga líquido, ¿no? Lo cual de alguna manera rescata la volemia, pero a costa de la disminución del filtrado, y cuando la pérdida de la volemia es excesiva y la señal es muy intensa, entonces se perderá en forma significativa la perfusión renal, y como ya habíamos dicho desde el principio, esto conduce a necrosis, a hipoxia celular renal significativa que lleva a la necrosis tubular aguda, con todo lo que nos acaban de decir. Entonces creo que no hay mucho más que decir en función de qué es lo que pasa, sobre todo en la insuficiencia prerrenal. En la insuficiencia intrarrenal el flujo sanguíneo no se ve comprometido, el problema está más bien en la barrera de filtración y en la obstrucción postrenal, que también ya se presentó. El problema está más bien a nivel de los túbulos, de la presión tubular, que de alguna manera compromete la presión de filtración, porque cuando tienes una obstrucción postrenal pasa lo mismo que cuando se te juntan los detritos en la necrosis tubular aguda, como nos acaba de decir Sheina. Si se incrementa la presión en los túbulos, acuérdense que la presión de filtración glomerular es la diferencia que existe entre la presión intravascular del glomérulo y la presión tubular. Así que en la insuficiencia renal aguda postrenal sí hay un problema con la presión de filtración, pero no en primera instancia porque el flujo sanguíneo sea insuficiente, sino porque el desfogue de los túbulos es inadecuado y esto modifica la presión intratubular. Fracción de filtración, creo que ya está muy hecho, pero Paola, cuéntanos. Pues realmente no tengo nada que aportar, no encontré nada, realmente todo conducía a las causas y... Sí, ya está dicho. Ya. ¿Hay algo con los transportadores en túbulos? Mari Carmen. Creo que tú sí tendrías que tener algo. ¿Está, Mari Carmen? Disculpe, doctor. Mari Carmen me comentó que le estaba fallando el internet, pero pues me mandó como que es el escrito que tenía como que para explicar, entonces a ver, no sé si lo comento. Pues puso que la isquemia pues afectaba la función del sodio potasio TPase, que es la que genera el gradiente que permite pues el transporte de sodio, glucosa, aminoácidos y otros aniones en el túbulo contorneado proximal, igual que afecta la función de la asa gruesa del asa de Henle. En otros efectos de la isquemia es que causa alteraciones en la morfología celular, además en la composición y polaridad de las membranas. Y nos dice que esto pasa durante el periodo de isquemia. Sin embargo, aun cuando se restablece el aporte de oxígeno y la perfusión, sigue habiendo problemas, ya que durante la isquemia hay una inflación de las mitocondrias, lo que permite que los protones escapen, eliminando el gradiente que se necesita para que funcione la ATP sintasa. Esto pasa porque la cadena respiratoria no puede funcionar sin oxígeno y pues no se puede generar pues ATP.
En otra estructura afectada por la isquemia es el citoesqueleto, que es la que mantiene la ATPasa unida a la membrana basolateral. Por ejemplo, la ATPasa puede pasar a la membrana luminal, la actina G se convierte en actina F y los procesos dependientes de GTP pues no podrían llevarse a cabo. Lo que causa que las uniones estrechas de las células del túbulo contorneado distal se abran, permitiendo que se transloquen los transportadores al otro lado de la membrana, lo que lleva a que la ATPasa se despegue de la membrana basolateral y se una a la luminal. Debido al espacio disponible que deja la abertura de las uniones estrechas, pues esto acaba disminuyendo la capacidad de reabsorción renal y el feedback tubuloglomerular lleva a una disminución pues, de la tasa de filtrado glomerular. Y pues finalmente, de igual manera, la unión de otras moléculas que se sintetizan como respuesta a la hipoxia y el desprendimiento de moléculas que conforman cada uno de los lados de la membrana de las células, pues llevan un cambio tanto estructural como de polaridad. Y pues este cambio de polaridad afecta que sustancias logren reabsorberse, al igual que otros transportadores que se unen a cada lado de la membrana. Y pues es básicamente lo que me comparte. Ok, bueno, pues damos las gracias a tu compañera, porque sí. Montserrat, ¿qué problema hay con el aclaramiento y la excreción renal? Creo que también está bastante masticado ya, porque al principio nos echamos casi todo. Sí, o sea, hice un documento donde explico, es que es más que nada la creatinina, son como los análisis de sangre y todo lo que se hace, entonces no sé si quiera que lo exponga. Sí, porque la creatinina habíamos dicho que es la que usamos y no la inulina ni esas otras cosas que estaban presentando ustedes antes. Entonces, a ver qué traes de creatinina. Esa es la que tiene que ser nuestra amiga. Entonces, pues, en la insuficiencia o lesión renal aguda, pues ya sabemos que va a haber una disminución de la capacidad que tienen los riñones para eliminar productos, y en este caso, pues nos importan los nitrogenados, que son los que se evalúan en los análisis bioquímicos, junto con otros, ¿no? La suficiencia o insuficiencia renal se define en última instancia en que estés sacando el nitrógeno del cuerpo. Claro. Entonces, pues bueno, se utilizan análisis bioquímicos para saber en qué situación está la persona. Entonces, antes de hablar de esto, pues sabemos que la creatinina pues, es el que más se utiliza. Y cuando estaba investigando pues toda esta información, siempre como que decía que en realidad la creatinina era muy mala para diagnosticar. Entonces, que era más que nada por todas las limitaciones que tenía. Y entre esas, pues hablaba primero que para que dice que requiere una disminución de al menos del 50% del filtrado glomerular para que se empiece a detectar el incremento de la concentración de la creatinina en la sangre. El segundo es que pues la concentración sérica de creatinina pues puede ser baja mientras el filtrado glomerular se encuentra muy reducido. Y esto es debido a que no da tiempo para que la creatinina se empiece a acumular. El tercero, y es parte de los dos primeros, es que el aumento de la secreción tubular, la caída del filtrado glomerular va a generar un aumento de secreción tubular de creatinina. Entonces, al principio, pues los valores séricos de creatinina están prácticamente normales. Y el cuarto es que pues la concentración sérica de creatinina no solamente depende, más bien va a depender de muchas cosas, de la masa muscular y su metabolismo, de la función hepática, del volumen de distribución, edad, sexo, dieta, e inclusive raza. Entonces, mencionaba que no era un marcador específico del filtrado glomerular, pero por lo que estuve leyendo, no existe realmente como otro que se utilice tanto como la creatinina. O sea, mencionaba que era mal. Se utilizan los dos. La creatinina casi nunca se mide sola. Se miden urea y creatinina o BUN, que es nitrógeno ureico, y creatinina. Cuando uno habla de función renal, habitualmente por lo menos vas a tener creatinina y uno de los otros dos o los dos, ¿no? Y esto es interesante porque los dos son malos, pero sucede que son complementarios. Porque tú estás diciendo, por ejemplo, la creatinina era útil porque se filtra toda y la poca que no se filtra se secreta, ¿no? Y entonces, pues no miras solo el filtrado porque hay un fenómeno de secreción que además es más o menos activo en función de cómo va el filtrado, y entonces relativamente, aunque el filtrado haya bajado, la secreción aumenta y entonces la creatinina se mantiene estable, y eso era un punto en contra, ¿no?
Pero luego tienes la urea, es un problema porque no se saca toda, solo se saca la mitad, porque se utiliza sobre todo para el mecanismo de contracorriente, aquí en la punta de la pirámide invertida, y entonces, bueno. Pero la urea es más sensible a los cambios del volumen de filtrado glomerular que la creatinina y responde en forma más precoz, ¿no? De manera tal que la discrepancia entre los dos es informativa, y esto se los he venido diciendo, que es la proporción Bun-creatinina. Esa discrepancia es la que te señala o te permite mirar si lo que está ocurriendo es un problema agudo o crónico. Yo me encuentro en un paciente que tiene 2 de creatinina, y entonces voy a decir, rayos, esta creatinina no está normal. Y el paciente viene con ciertas complicaciones, y entonces digo, ¿será que este daño es un daño que ocurre por falta de perfusión renal, o será que es un daño que no está ocurriendo por esa razón? Ah, bueno, veamos cómo está la proporción con la urea o con el BUN, 20:1 o 100:1. Está arriba de a este riñón le falta perfusión, vamos a echarle agua y esto va a mejorar, precisamente por la velocidad de reacción de las cifras de creatinina en función de la velocidad de incremento de las cifras de urea ante el reto de disminución de la perfusión renal, ¿no? La proporción es muy baja, menos de 10:1 o menos de 40:1. Este paciente tiene un daño renal preexistente. Y acordémonos que los diabéticos y los hipertensos hacen nefropatía y tienen daños preexistentes. Entonces, ¿cómo saber si lo que necesita es agua o no? Bueno, utilizamos estas proporciones para que sepamos, mira, ¿sabes qué? Se nos está quedando la creatinina. La filtración es horrible, ¿no? Desde hace tiempo hay un daño renal. No se nos está quedando, pero tampoco se nos está incrementando. Bueno, el paciente o está bien o tiene una obstrucción postrenal, pero su filtrado sigue jalando. Mira, no, se nos está juntando más la urea que la creatinina. Esto significa que hay una hipoperfusión renal significativa. Y esa es la manera en la que utilizamos ambas medidas inexactas o imprecisas para hacer la comparación, para ver si hay coincidencia, discrepancia, y en qué sentido está la discrepancia, para interpretar qué es lo que le está pasando al riñón. ¿Tiene sentido ahora? Creo que es lo que estás explicando bien. Sí, de hecho, pues solo encontré lo que usted mencionó, de que se utiliza más que nada para clasificar qué tipo de insuficiencia es, si prerrenal, renal o renal. Ok, pues ahí está. Y nada más encontré esto, pero pues no sé si es importante o ya eso no. El AKIN. Bueno, el AKIN es la Acute Kidney Injury, no sé qué, Network, mira. Y entonces te hacen en la clasificación para que sepas qué tan comprometido está, comprometida está la función renal. Son escalas, estas obviamente no son evaluables para ustedes porque además están en los manualitos para que las calculen, ¿no? Pero bueno, hay escalas que clasifican la gravedad o severidad de la pérdida de la función renal. Sepan eso. Rifle o aquí. Sí, y luego tenía la crónica, pero pues esa ya la... No sé si... Guárdala para mañana. Y pues ya. Ok. ¿Las proteínas, Aranda, tienen algo en la lesión renal aguda? Creo que no. Creo que las proteínas son protagónicas en el síndrome nefrótico, ¿no es así? Sí, en el síndrome nefrótico pues es un marcador diagnóstico para la enfermedad. Pero no lo vas a decir la semana que viene. Exacto. Pero solo se filtrarían las proteínas en el caso de necrosis tubular aguda, en donde se pierde no, ni siquiera. Tiene que haber una lesión glomerular significativa para que salgan las proteínas, ¿no? Tiene que haber lesión glomerular. Sí, o sea, donde la información que encontré es que pues puede ser una lesión glomerular
o una lesión tubular o, en casos ya desastrosos, ambos. Pero pues se da principalmente primero un daño glomerular y después el tubular. Pero en el contexto agudo normalmente no vemos problemas en las proteínas. Lo que voy a querer que me digas mañana es cómo se utiliza la microproteinuria como marcador de nefropatía diabética y de nefropatía hipertensiva. Sobre todo en nefropatía diabética, la proteinuria es un marcador temprano. Entonces, hablar de microproteinuria o proteinuria en insuficiencia renal crónica secundaria a diabetes o hipertensión sí va a ser interesante porque los mecanismos que la genera son diferentes de los que ocurren en síndrome nefrótico. ¿Ok? Ayala, creo que ya dijeron lo tuyo porque la medición de la función renal se hace con urea y con creatinina, así que creo que ya terminamos, chavos. Vayan a hacer su póster, entiendo que les urge. Doctor, dígame. de eritropoyesis, como tal en lesión renal aguda, no tiene mucho que ver, ¿no? Sería más en la crónica. Por eso te estoy saltando, porque no Sí. ocurre en la crónica. Ok. Por eso los estoy mandando a hacer su póster. Lléguenle. Sobre todo los que van a hablar de AINES y daño renal, les viene muy bien porque repasan también para la clase. Doctor, entonces, ¿el fin de semana no hay evaluación, pretest? No hay. No hay. Y sería hasta el siguiente fin de semana. Sí, y hay que tomar que el tema no es cáncer, el tema debe de ser anemia. Es anemia, ¿no? Sí. El programa, sí. Si por alguna razón se cambia, les avisaremos, pero si no, está como en el orden del programa. Les mandé nada más la lista porque como ese lo hago yo para que sepan por dónde va a ir. ¿Usted no hará anemia? No, yo hago el de cáncer, por obvias razones. Ok. Está bien, doctor. Gracias. Por eso ya tienen la lista de temas de cáncer. Gracias. Bueno, está bueno. Nos vemos mañana. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.